Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su facilitador, profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida para el Colegio Mayor Sistema San Marcos, para los alumnos del quinto año de secundaria. En el segundo bimestre vamos a tratar el tema número 3, que consiste en el clima, elementos y factores. Jóvenes, miren, se usa una serie de elementos a través de la historia para poder tratar de identificar, clasificar, en este caso, los fenómenos meteorológicos. Los instrumentos que mayormente se han usado a través de la historia y que han servido para darnos una idea más o menos de cómo se comporta el clima, cómo se comporta el tiempo, sobre todo en un campo. Hay que diferenciar. El tiempo se refiere al momento en que uno puede ir a un lugar, predecir el tiempo para el viaje y cosas por el estilo, que es muy diferente al clima. El clima ya es resultado de varios datos que a través de meses y años se han acumulado. El clima en tal lugar es una referencia de varios años. En cambio, el tiempo es lo que sucede en el momento adecuado. ¿De acuerdo? Bien. Entre los instrumentos tenemos, primero, por ejemplo, ahí ven en la figura el barómetro. El barómetro nos sirve para qué? Para medir la presión atmosférica. Es decir, la presión atmosférica la vemos por el barómetro, que es ver la cantidad en una columna imaginaria de la atmósfera sobre un determinado lugar. O sea, qué presión se ejerce ahí. Es el barómetro indica la presión atmosférica. Al costado tenemos el termómetro. El termómetro, como uno dice, es la temperatura. El termómetro me indica la temperatura en tal localidad. Y como ustedes verán, hay muchos, en el mismo sitio, en un mismo lugar, varía la temperatura. Por eso el termómetro nos da una indicación del sitio y lugar específico. Al costado tenemos el higrómetro. Higrómetro. En este caso, ¿qué mide el higrómetro? Nos va a medir el grado, en este caso, de humedad. El higrómetro nos mide el grado de humedad. ¿Y qué viene a ser la humedad? El vapor de agua, pues, ¿no? El vapor de agua. ¿Cuánta humedad? Las zonas que están casi a nivel del mar hay mayor humedad porque hay mayor cantidad de oxígeno. Así como en la costa o como en la selva baja, por ejemplo, ¿no? Entonces, la humedad es mayor cuando está a nivel del mar. ¿Y por qué? Porque hay mayor cantidad de oxígeno. Entre el oxígeno y el hidrógeno que compone en este caso la atmósfera, el que pesa más es el oxígeno. Tiene mayor peso específico, por eso se va a bajas altitudes. Y luego tenemos acá la veleta. La veleta, por ejemplo, la veleta, ¿qué nos indica? Como están ahí, ve usted las direcciones, los puntos cardinales, la veleta nos indica la dirección de los vientos. La veleta indica con qué dirección van los vientos y siempre se usaba en esa forma, como ustedes ven en la figura, con los puntos cardinales. Al costado tenemos el pluviómetro. El pluviómetro, ¿qué nos mide? El pluviómetro nos mide la lluvia, o sea, la cantidad de lluvia, la nieve, el granizo, las precipitaciones que caen sobre la Tierra, es medida por el pluviómetro en este caso. Y luego tenemos ahí el anemómetro. El anemómetro, aquí, ¿qué es lo que mide el anemómetro? Aquí mayormente se va a medir la velocidad de los vientos. La velocidad con que llevan los vientos, la corriente, se puede decir, de aire que puede haber, es medida por los anemómetros. Anemómetro, recuerden, anemómetro, que es la que mide en este caso la velocidad de los vientos. Estos puntos importantes, instrumentos que vamos a tener que conocer, ¿no? Que se han usado a través de la historia también. Ahora, otro aspecto fundamental, jóvenes, en esta gráfica es, por ejemplo, en cuanto a los vientos, digamos, continentales, internacionales. Y todo
Miren ustedes la gráfica, todo parte de lo siguiente, así en forma práctica, miren. En la parte de la línea ecuatorial se supone que hay mayor calentamiento, rayos solares caen con mayor insistencia, entonces la temperatura es alta. Y como son zonas de alta temperatura, el oxígeno se comienza, por decir así, evaporar. La atmósfera se comienza a elevar, ¿de acuerdo? Se comienza a elevar la atmósfera y se convierte en una zona de baja presión atmosférica. Baja presión atmosférica, ¿de acuerdo? Al mayor calor, acuérdense, a mayor calor, mayor cantidad de incidencia de rayos solares, a mayor temperatura, el oxígeno comienza a elevarse y entonces se pierde la presión y se convierte en un lugar de baja presión atmosférica. Ahora, en los sectores paralelos, llámese los trópicos, por ejemplo, en los trópicos hay los llamados, las zonas que están más frías, comparándolo con Ecuador, ¿no es cierto?, con la línea ecuatorial. Entonces, como son zonas más frías, estos vientos se desplazan a las zonas donde se está elevando el oxígeno. En otras palabras, donde el aire está frío, quiere decir que hay mayor presión atmosférica. Y entonces, donde hay mayor presión atmosférica, estos vientos se desplazan a lugares en los que hay menor presión atmosférica. Es decir, viento de lugar frío a un lugar caliente, digamos en esta forma. De lugar frío al lugar caliente. El lugar frío, mayor presión atmosférica. El lugar caliente, menor presión atmosférica. ¿De acuerdo? Entonces, estos vientos de los trópicos se van a cubrir por la superficie, ese espacio que se queda en el sector de la línea ecuatorial. A estos vientos que se desplazan de los trópicos a la línea ecuatorial en la dirección que ustedes ven en la gráfica, son lo que se llaman los vientos alisios. Los vientos alisios del norte y los vientos alisios del sur. ¿De acuerdo? Algo importante. Miren este ciclo. Ahí nomás voy a explicar este ciclo. Estos vientos, que les decía, fríos, ¿no?, de alta presión, que se desplazan al sector ecuatorial, una vez que llegan al sector ecuatorial, se van a calentar. Es decir, van a recibir la incidencia solar y entonces va a aumentar su temperatura. ¿Y qué va a pasar? Se convierten en vientos, en este caso calientes, y pierden su presión atmosférica. Entonces son de baja presión atmosférica. Y se elevan nuevamente. ¿Se dan cuenta? Es como un ciclo. Llegaron fríos a la línea ecuatorial, se calentaron, y entonces al calentarse se van a elevar. Al elevarse sobre la línea ecuatorial, por el cambio de temperatura, se separan, ojo, se alejan de la superficie a mayor altitud, y entonces a mayor altitud se enfrían. Salen calientes, a mayor altitud se enfrían y se desplazan otra vuelta a los trópicos. A estos vientos que a las alturas, recuerden esto, a las alturas de la línea ecuatorial se desplazan hacia los trópicos, se llaman los vientos contraalisios, ¿de acuerdo? Los contraalisios, pero que se desplazan por zonas altas para volver a los trópicos, ¿de acuerdo? Vuelven a los trópicos, se enfrían nuevamente y nuevamente regresan a donde están las zonas calientes de Ecuador, nuevamente a la zona ecuatorial. Y ese es un ciclo que permanece así, ¿de acuerdo? Eso entre los trópicos y la línea ecuatorial, explicado así, en una forma sencilla, breve. Ahora, también los vientos cuando llegan a los trópicos, ahí tienen dos opciones, o regresan a la línea ecuatorial, los que hablamos de esos vientos que les decía a ustedes, que se elevan por las alturas y se van hacia los trópicos. Al bajar, se puede decir, al enfriarse nuevamente, van a encontrar dos opciones, regresan a la línea ecuatorial o también se desplazan hacia el norte o hacia el sur. Y entonces los que se desplazan al norte en esas zonas subtropicales se llaman vientos, por ejemplo, del oeste. Así se llama viento del oeste, vientos que se desplazan de los trópicos a los círculos polares, ¿de acuerdo? O a las circunferencias polares, mejor dicho.
de los trópicos a las circunferencias polares. A ese sector se desplazan. ¿De acuerdo? Y los vientos que están dentro del polo y la circunferencia polar, tanto ártica como antártica, son los vientos polares del norte y los vientos polares del sur. Algunos les llamamos vientos predominantes del norte, vientos predominantes del sur. ¿De acuerdo? Ese es así, a grandes rasgos, jóvenes, el desplazamiento de los vientos de acuerdo a la gráfica que ustedes están viendo. Ahora, otro aspecto que influye en el clima también son las diversas corrientes, las corrientes marinas. Todas las corrientes marinas que tienen una dirección, en primer lugar, la dirección es debido a la inclinación y el movimiento de rotación de la Tierra. ¿De acuerdo? La inclinación, recuerden esto, la inclinación de la Tierra en su eje terrestre, pero no de 23 grados 27 minutos, ¿se acuerdan? La inclinación y el movimiento de rotación determina la dirección que toman los vientos. Por eso los vientos del norte, van a ir con dirección, así, con dirección de las, se dice, manecillas de reloj. ¿De acuerdo? Según la manecilla de reloj van los vientos del norte. Y los vientos del hemisferio sur van de una forma antihorario, o sea, en contra de la manecilla de reloj. ¿De acuerdo? Entonces no son iguales. En esto por la inclinación y el movimiento de rotación. Ahora, esta dirección, jóvenes, determina lo siguiente, que las corrientes influyen en el clima. ¿Por qué? Ejemplo, miren ustedes a lo más cercano. Dirijan la vista en el planiferio al hemisferio sur, al Perú específicamente. Y ahí van a encontrar ustedes corriente de Humboldt. Y como se pueden dar cuenta, es parte de todo el movimiento circulatorio, que por nosotros está azul, que significa frío, y las flechas rojas, caliente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a partir de la parte de abajo. Líneas azules. Se aproxima a Chile, miren ustedes, llegan a Chile. ¿Y por qué azules? Porque viene de la Antártida. Aguas frías que vienen de la Antártida, pues está con color azul, de la Antártida. Aguas frías que llegan a la costa central de Chile y avanzan hacia el Perú. Y llegan a la costa peruana, miren ustedes, a la costa peruana, vientos fríos, aguas frías, 19 grados. Aguas frías que llegan a la costa del Perú. Y entonces esas aguas frías traen una brisa de mar fría. ¿De acuerdo? Trae la neblina. ¿Se dan cuenta? Toda esa zona. Entonces, aguas frías. Pero estas aguas frías, ahí está la corriente de Humboldt. Miren cómo cuando llegan al norte del Perú, llegan a la línea ecuatorial, se desplazan por la línea ecuatorial y ahí, por lo que decíamos, mayor fuerza y calor, intensidad de los rayos solares, estas aguas se calientan. Y durante todo el sector de la línea ecuatorial que van, son aguas ya que cambian de temperatura, aguas calientes. Y entonces cuando llegan al sector de Australia, que ustedes ven al otro lado, ya corriente australiana, son aguas calientes. Estas mismas aguas, pero ¿por qué calientes? Porque han pasado por el sector de la línea ecuatorial. Llegan calientes y van bajando. Calientes llegan a la Antártida, frío nuevamente. Dice frío, bloques de hielo, frío, frío. Y luego llega a otra vuelta a Chile y Perú, frías. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese movimiento circulatorio Pacífico Sur que les he narrado es como las corrientes van cambiando de temperatura. Vienen de la Antártida, aguas frías, y por eso a nosotros nos afecta las aguas frías de 19 grados. Si no tuviéramos pues, unas aguas en el mar de 24 grados, que es lo que nos corresponde por latitud. Ahora, miren ahí, la diferencia a la misma latitud, o sea, me refiero a la misma distancia con respecto a la línea ecuatorial. Miren Sudamérica al costado, así, por el lado de Brasil. Miren Brasil, que está así, Perú-Brasil, ¿no es cierto? Esa línea recta, de más o menos, háganse la idea de Lima, línea recta Brasil, está Bahía, por ejemplo, la ciudad de Bahía. Miren ustedes, ¿por qué el clima cambia? Porque se pueden dar cuenta ustedes, en el océano Atlántico, miren, las aguas frías de la Antártida
¿A dónde van? A África. Miren ustedes ahí, en la corriente que va a África, ¿ven? Llega a África hasta el Golfo de Guinea, entra a la altura de la línea ecuatorial, viene y se calienta. Línea ecuatorial, aguas calientes que van a línea y llegan a Brasil. ¿Pero qué llega? Aguas calientes. La corriente es caliente, alta temperatura. ¿Por qué? Porque vienen de Ecuador, pues. Vienen de la línea ecuatorial, entonces aguas calientes y llegan a Brasil. Por eso que la brisa de mar en Brasil es caliente, no es fría como la del Perú. Entonces eso cambia, el tiempo cambia, el clima entre Bahía de Brasil con Lima, Perú. ¿Se dan cuenta? Miren cómo influyen las corrientes. Así como le he dado el ejemplo en América del Sur, comparando Perú con Brasil, así se da en el resto de los continentes o países. De esa manera ven ustedes, de acuerdo a la gráfica, cómo influye las corrientes con su temperatura en el clima del Perú. ¿De acuerdo? Bien, eso con respecto a lo que es el planiferio. Ahora, en forma general, jóvenes, se toman zonas con las características del viento, de la forma de la tierra, las corrientes, las altitudes que forman cierta vegetación. Entonces, la tierra se está dividiendo en zonas. Por ejemplo, acá, como ustedes ven en la gráfica, del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio, ojo, del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio, ahí es la llamada zona tórrida, o también le llaman la zona tropical. Es la zona ecuatorial, monzónica, hasta las sabanas, que son bastantes vegetación, en este caso suave, herbácea, ¿no? Las sabanas, por ejemplo. Entonces, ahí predomina eso en la zona tropical. Y de los trópicos hacia los 30 grados más o menos hacia el norte, o 40 hacia el sur, es lo que se llama la zona subtropical. Zona subtropical, como ustedes ven en la gráfica. Ya, del trópico de Cáncer, por ejemplo, hacia el norte, el trópico de Cáncer, 23 grados 27 minutos, ¿no es cierto? Hasta los 40, 30, 40 grados, vemos nosotros ahí en la zona subtropical. Por el sur, trópico de Capricornio, también a 23 grados 27 minutos, hasta el sur, hasta los... Ahora, aparte, las latitudes medias, aquí llamamos latitudes medias, lo que está en los 30 y 40 hasta las circunferencias polares. Las latitudes medias, ahí la vegetación es diferente. Ahí tenemos una costa occidental, esteparia, con lugares continentales mayormente, quiere decir expansivos, en este caso. Y en la zona sur es variante, porque en la zona sur, como ustedes ven, las latitudes medias, ahí es mares, no predomina continentes, es marítimo, es desértico, en este caso la parte sur de Chile, sur de Argentina, desérticas, ¿no es cierto? En cambio en el norte es diferente. Las latitudes medias en el norte sí hay continentes, miren ustedes, con la parte continental, la parte de Asia, Canadá, todos esos sectores, ¿se dan cuenta? En la parte polar, ya más al norte, ahí sí predomina hielos, el hielo que está perpetuamente en la parte de Groenlandia, como ustedes ven ahí, polo norte. Igual en el polo sur, hay hielo perpetuo, constante, perpetuamente hay hielo en la parte de la Antártida. Ese es un esquema, jóvenes, general de lo que viene a ser la distribución de los climas según latitudes. Según latitudes quiere decir según la distancia con respecto a la línea ecuatorial. Pero les repito, este es un criterio latitud, es decir, con respecto a la línea ecuatorial, pero como le explicaba anteriormente, no siempre es predominante. Quiere decir esto, que hay otros factores, ¿se dan cuenta? No hay que ser dogmáticos, o sea, hay otros factores. Por eso le decía, si Lima está a la misma distancia, Lima con respecto a la línea ecuatorial, está a la misma distancia que Bahía con respecto a la línea ecuatorial. Bahía en Brasil y Lima en el Perú. Las dos ciudades están a la misma distancia de la línea ecuatorial, sin embargo, sus climas son diferentes. ¿Y por qué? Ya les expliqué.
porque Lima está afectado por la corriente de Humboldt, que es una corriente fría, y en cambio Bahía está afectado por una corriente que viene brasilera de Ecuador, que son aguas calientes, temperaturas calientes, ¿se dan cuenta? Y eso influye en el clima. Entonces, la latitud es una forma, ¿no? Pero aparte, otra. Lógicamente, que las localidades que están en medio de Sudamérica, ahí sí, ahí la latitud sí, ahí predomina porque no hay influencias marítimas, en este caso, ¿se dan cuenta? Entonces, todos esos factores van a influenciar en el clima. No hay que ser tan cerrado, ¿no? Es decir, a tanto grado de latitud, el clima es así. Otro sitio, a tanto grado de latitud, está igual. No, no, no. Hay que ver otros factores. ¿De acuerdo, jóvenes? Esa es la bonita de la geografía, porque hay que analizar varios aspectos. Unos aspectos de latitud, las corrientes, los vientos, cómo giran los vientos, las cordilleras, que es diferente. Las cordilleras siguen de soporte. En cambio, cuando son planicies, no, el viento corre directamente. En cambio, las cordilleras protegen a los vientos, de los vientos, ¿se dan cuenta? Entonces, todos esos factores que se están estudiando para que ustedes al final puedan ir deduciendo todos los factores, en este caso, climáticos. Bien, jóvenes, como siempre, les estoy dejando un archivo en el cual, en Word, tienen ustedes ya lo que les he manifestado, explicando las formas técnicas y generales. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, gracias por su atención. Hasta la próxima.